juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución... Más de una década ha transcurrido desde que el presidente Hugo Chávez llegó al poder. 10 años en los que los medios de comunicación social y los periodistas han estado en la mira del gobierno. A los nuevos tiempos, lo juro. El ejercicio del periodismo venezolano ha sufrido cambios, ha sido sometido a agresiones, al acoso gubernamental, a la negativa de acceso a la fuente oficial, a nuevas legislaciones que restringen la labor informativa, al cese de concesiones de canales de televisión como RCTV y últimamente amenazas penales y al cierre de emisoras de radio. Pasaron de ser los narradores de la noticia a ser ellos mismos la noticia. Los medios de comunicación social han venido jugando un papel muy importante, sobre todo cuando nos encontramos con una sociedad política bastante fragmentada. Entonces los medios de comunicación, de alguna manera, casi sin quererlo, pero en algunos casos queriéndolo, han venido supliendo, yo no digo el papel de los partidos políticos, pero han venido jugando un papel de actores políticos muy importante. El mismo presidente Chávez ha entendido la importancia de los medios de comunicación, acumulando largas horas de transmisión en radio y televisión. Actúa como predicador y le habla al país, lo adoctrina a un promedio de 46 minutos diarios. Lo viene haciendo desde hace 10 años. Ya él tiene acumulada más de 3.000 horas hablando por radio y televisión. Transmisiones que han llevado a que algunos lo califiquen como un gran comunicador. Él mismo ha dicho que desde joven estaba interesado en este oficio. Yo era animador de eventos, ¿sabían ustedes eso? ¿Tú no sabías eso? Mira, yo incluso tenía 18 años y animaba elecciones de reina. Con Gilberto Correa yo una vez animé y otra, ¿cómo se llama ella? No recuerdo. Una que es escualidísima hoy, no la voy a nombrar. Hace poco mis hijas estaban recordando papá cuando ellas eran niñas. Una vez yo salí en el programa de Poppy. Pero otras personas, como el profesor Pascuali, no creen lo mismo. El señor presidente es una catástrofe comunicacional, no es un buen comunicador. El papel de los medios independientes no ha sido del agrado del gobierno bolivariano. Para algunos funcionarios, iría en contra de su proyecto. Proyecto socialista que, según Andrés Izarra, ministro de Comunicación en enero de 2007, contempla la implantación de una hegemonía comunicacional. ¿Qué significa esto? Según la Real Academia de la Lengua Española, hegemonía significa supremacía que el Estado ejerce sobre otros. Es decir, se buscaría que el Estado se imponga en materia de comunicaciones. Pero ¿se ha conseguido esto? Hoy por hoy el gobierno no ha cumplido su planteamiento de conformar realmente una verdadera hegemonía comunicacional. Insisto, yo creo que lo que estamos viendo en las últimas semanas nos conduce hacia eso. No, porque a pesar de que ha habido un proceso de concentración del número de medios en manos del gobierno, la audiencia se ha recompuesto de manera distinta. Pero ¿cómo está distribuido el espacio radioeléctrico venezolano? Según cifras de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ofrecidas por el ministro Diosdado Cabello ante la Asamblea Nacional, en todo el país se contabilizan 1.004 emisoras entre AM y FM, de las cuales 65% está en manos de privados, 10,4% son públicas y 20,4% son emisoras comunitarias. Con respecto a la televisión abierta, existen 65 concesiones en manos de privados en todo el territorio nacional.
27 administradas por las comunidades y solo 6 del Estado. Es evidente que el sector privado comercial domina en ese número de unidades de comunicación, al menos en lo que tiene que ver con medios de comunicación que son propiedad directa del gobierno en función de Estado. Pero según el director de Espacio Público, el hecho de que los medios estén en manos de privados no garantiza su independencia. Los medios de comunicación en algunos estados venezolanos tienen el papel del Estado venezolano es muy influyente en términos de pautas publicitarias, vinculadas a las alcaldías, vinculadas a las gobernaciones, porque no hay muchas industrias o grupos privados que puedan hacer anuncios publicitarios. Entonces, la distribución de la publicidad es un mecanismo importante para condicionar una línea editorial. Por otra parte, están los medios comunitarios, más de 105 emisoras de radio y 37 canales de televisión, medios que surgieron luego de la aprobación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en el 2000 y que el mismo gobierno se ha encargado de impulsar. Cuando se habla, ¿tenemos que sumar o no las radios y las televisoras y los periódicos comunitarios al conjunto de medios que tiene el actual gobierno? Pues sí y no, porque no todos los medios alternativos y comunitarios responden a esta línea y a este proceso político, pero una gran parte de ellos, evidentemente por encima de la media, sí responden a este proceso político y así lo han manifestado ellos en sus documentos constitutivos. Y si así fuera, sumando por ejemplo las emisoras FM públicas más las comunitarias, se disminuiría la diferencia entre aquellas en manos del gobierno y las estaciones FM en manos de privados. Y sin contar el porcentaje de estas que son prooficialistas. Aunque según los analistas no se concreta la llamada hegemonía comunicacional, el gobierno ha adelantado acciones para lograrlo. Una de ellas fue la no renovación de la concesión de Radio Caracas Televisión, emisora con más de medio siglo al aire a nivel nacional, pionera de los medios venezolanos y que ya tiene más de 2 años sin llegar gratuitamente a los hogares de Venezuela. Con la salida de RCTV de la señal abierta, quedaron muy pocos, quizás solo un canal, que mantiene una línea editorial crítica e independiente en el espacio radioeléctrico de Venezuela. Esto a razón de ser el blanco de los ataques y de la mira del gobierno. En la próxima parte detallaremos el caso Globovisión, medio sometido a presiones de diferentes instituciones del Estado.